Pero qué lindo escuchar a Tita Merelo, porque cada vez que escuchamos a Tita Merelo en este programa es porque viene Tita Merelo acompañada de nuestra amiga psicopedagoga, gerontóloga de cabecera, Liliana Tarditi. Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo le va? Hola Fabián, como siempre un gusto estar aquí. ¿Qué tal a nuestra querida audiencia? ¿Cómo están? Bueno, Liliana, tenemos una semana que hemos dedicado a varias celebraciones, Día del Estudiante, Día de la Primavera. Al comienzo del programa, Valeria Echandía, quien nos acompañó con su voz en el comentario inicial de este programa, refería a la sexualidad, sobre todo en personas mayores. Así es, Fabián, es un tema que nos convoca permanentemente, pero dado que con la primavera están todos los jóvenes hablando del renacer de estas emociones, dijimos, bueno, ¿cómo desde nuestra columna de envejecientes no vamos a poner en agenda la importancia que tiene el tema de la afectividad, la intimidad, la sexualidad, también para las personas mayores? Perdón, Liliana, y más en un momento en que estamos recobrando alguna cercanía que hemos perdido durante un tiempo, ¿no? Primero por el aislamiento, luego por el distanciamiento, y de a poco nos vamos reencontrando, así que es un tema que por supuesto se pone sobre la mesa nuevamente, ¿no? Así es, que es necesario poner en palabras porque es un tema que está atravesado por un montón de tabúes, un montón de prejuicios y por eso, como es habitual en esta columna, invitamos a una especialista amiga para que venga a contarnos cómo se está viendo en la actualidad este tema. ¿La presentamos, Fabián? Pero por supuesto ya estoy ansioso. Claro que sí. Hoy nos acompaña Aide Leinkiewicz. Después le vamos a preguntar si estoy pronunciando bien o no, porque no lo aprendí todavía. Ella es magíster en gerontología de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en kinesiología y fisioterapia, directora académica y docente del curso de formación superior a nivel de posgrado de gerontología y gerontokinesiología. Es también coordinadora del Departamento de Extensión a la Comunidad de la Regional 4, Capital, Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. Es docente de la Maestría de la Vejez en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Dirige actualmente un proyecto de gerontología en movimiento que está dirigido a distintos profesionales, personas mayores, familiares y cuidadores gerontológicos, y ha sido docente de muchas áreas de formación gerontológica, incluso docentes de aquí, algunas de nosotras también, con lo cual la presentamos con mucho placer. Hola, estimada Aide, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces del Espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar paseando un poco por esa zona, por Río Cuarto, que hace tanto que no voy, así que la verdad que un gusto verlos y poder compartir algunas experiencias de vida y claro que sí, la primavera nos llega a todos, jóvenes, niños y por qué no, las personas mayores, si esto es una etapa más de la vida. Así que un gusto y mil gracias por invitarme a, bueno, charlar un poquito sobre esto de lo que sí se habla, porque durante mucho tiempo decimos de esto no se habla y de a poco o casi de pronto en este año hemos visto una primavera previa, ya hace 2 meses que ha irrumpido el tema de sexualidad en las personas mayores y en discapacidad, pero ha hecho un boom de floreceres. Así que realmente reflexionar sobre los placeres del dormitorio en la revolución de las canas para mí es un verdadero gusto. Y bueno, ¿qué queremos saber? Es un poco la gran pregunta que en muchos talleres les he preguntado a las personas mayores, cuando aún yo no era persona mayor. Ahora ya lo transito desde esta mi propia etapa. Entonces, como para una introducción, antes de que me hagas pregunta vos, Liliana, o digamos lo que sea la dinámica, Master y Johnson decían que no existe hombre ni mujer que no tenga que enfrentarse alguna vez con las tensiones sexuales. ¿Y por qué en esta etapa de nuestra vida tenemos que aceptar y permanecer sin el beneficio de la erótica, de la intimidad, de la sexualidad, tan necesaria en toda nuestra existencia?
Entonces la pregunta es, ¿por qué continuamos muchas veces dominados por el temor a la opinión pública, a las consecuencias sociales, a la intolerancia y sobre todo al gran tema del prejuicio, dentro y fuera del mundo profesional y de las propias personas mayores que somos muy responsables? Qué bueno, Aide. La verdad que celebramos con vos de que este sea un tema que se ha empezado a poder hablar, ¿no? Porque durante mucho tiempo, durante muchos años, y creo también que muchos nos hemos socializado, más aún las personas mayores, en estas creencias de que el sexo es para los jóvenes, que la sexualidad tiene un momento de auge en su mayor plenitud en la adolescencia, la juventud, en la adultez en muchos casos, pero que de ahí en adelante como que desapareciera con el almanaque. Sabemos que esto no es así, pero contanos por favor acerca del deseo sexual. ¿Por qué es tan importante que mantengamos ese deseo sexual durante toda la vida? En realidad el deseo no caduca, nunca. Hay muchas cuestiones de estos prejuicios que bien mencionas, de los que venimos arrastrando, de las vergüenzas y de mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Las personas mayores en muchos aspectos hemos creído y no hemos defendido con suficiente capa y espada esta etapa. Entonces, en esta salud sexual, así se define por distintos autores, aunque en lo personal yo digo salud es una, la psicológica, la social, la física, toda salud. Pero la salud sexual implica optimizar la calidad de la relación más que la cantidad. Es cierto que hay mermas biológicamente, que si tenemos tiempo algo vamos a hablar, pero lo más importante creo que es tener en cuenta o conocer algunas de las cosas que los aspectos sociales en particular, que atentan contra una sexualidad. Y quiero aclarar que sexualidad no es genitalidad. Hay muchas maneras de tener, el ser humano es un ser sexuado desde que nace hasta que se muere. Entonces, como yo he trabajado, mi primer salida laboral como kinesióloga fue con niños con parálisis cerebral y después he trabajado mucho con discapacidad. Recién en los últimos 30 años, que no es poco, empecé con lo que es tercera edad. Pero el hecho de tocar el cuerpo de una persona me enseñó mucho y tuve que profundizar en esta temática porque producía cosas al tocar. Nosotros tocamos el milagro de la vida y ese milagro de la vida a veces responde de distintas maneras. Como, digamos, recién recibida me encontraba con esto, tuve que ya entonces profundizar en esta temática y en muchas cosas. Si bien vejez no tiene por qué tener discapacidad, hay muchas cosas que se pueden engranar, se pueden llevar al campo y si tenemos tiempo les voy a contar un poco de lo que es el paraorgasmo. Pero volviendo a tu pregunta del deseo, la pérdida de pareja es una variante muy importante, especialmente para la mujer. El varón, ese mito de que el hombre sí necesita sexo y la mujer no, es eso, es un mito. Las mujeres también necesitamos y hay muchas maneras que también vamos a ir desarrollándolas. Pero el deterioro de la relación matrimonial también impacta mucho. A veces las personas mayores que tienen 40, 50 años, 30 juntos, que no son la mejor combinación, por ahí no encuentran ni las ganas ni el momento, porque convengamos que es un lenguaje corporal, la sexualidad es una manera de expresarse, es una comunicación. Y vieron que hay gente con la que uno tiene más empatías y ganas y quiere seguir hablando y se comunica en la mirada y a veces hasta con toques y demás en la vejez, y otros no, reaccionamos de otra manera. Entonces, vuelvo un poquito a esto. Algunos aspectos de la sexualidad en la vejez, algunos aspectos sociales, tienen que ver con la pérdida de pareja, con
el deterioro de la relación matrimonial. La jubilación impacta de una manera importante, más en el varón que en la mujer, porque suele producir un proceso de depresión, es un cambio de rol, es un momento muy importante en la vida de los varones, más que por ahí en las mujeres que cumplimos con múltiples roles. Los varones de la generación anterior a la mía, e inclusive la mía, ya ustedes más jóvenes lo están viviendo de otra manera, más par, pero el rol del hombre como proveedor en una familia impacta muy fuertemente en la jubilación. También la salud tiene mucho que ver. Si hay patología o hay determinados fármacos antidepresivos y demás, van a impactar en este deseo. La convivencia familiar, ahora en tiempos de pandemia, ya sea por acción o por omisión, nos fuimos invadidos por toda la familia o por nietos, o por el contrario, la familia a veces se sintió en soledad, también ha actuado de manera negativa en algunos casos. En otros casos se han sentido las personas mayores, nos hemos sentido liberadas y hemos dispuesto mejor de nuestros tiempos. Recuerden que la etapa de la vejez en gran medida depende de la actitud con la que transitamos esta etapa. Si la vejez es fea, si la vejez con los prejuicios que tenemos no sirve para nada, estás enfermo, todo gris, todo, y las personas mayores no la defendemos de vuelta. Yo invito a que cada uno de los que está ahí como oyente se haga cargo y diga que la vejez vale la pena ser vivida, que tiene mermas, sí, que tiene muchos problemas, sí, pero también tiene muchas cosas muy positivas. Entonces, si hay una cuestión de salud mermada o medicación, se va a ver afectada. También y en gran medida las falsas creencias sobre los tabúes y desconocimiento, miedos, vergüenzas. Considerar que la sexualidad es coito, genitalidad, y no lo es. La fatiga y el fastidio con el que hemos también transitado mucho este tiempo puede impactar sobre esto. Las rutinas, hay matrimonios y parejas de larga que tienen 30, 40 años, dicen todos los viernes hay que tener relaciones. Entonces hay que reinventarse, hay que buscar otra manera, de jóvenes y no. Aide, Sí, usted mencionó sí. al comienzo de la entrevista que por suerte, y lo celebramos, de esto ahora sí se habla y se está empezando a hablar. La pregunta es, ¿cómo se habla? Pregunto, ¿qué cosas aún persisten de estos tabús y prejuicios, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la publicidad, en los círculos académicos? Digo, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo percibe que se está hablando de la sexualidad en sentido amplio o tal vez circunscripta a la genitalidad, como usted dice, en general? ¿Mm? Sí, Fabián, buena pregunta. Todavía es como que no toma estado público, tenemos que ahí trabajar fuerte. Pero, por ejemplo, el mes pasado he participado en 4 seminarios diferentes donde se habló sobre sexualidad. Una fue una maratón de lunes a viernes. Por la tarde estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ILC, el Centro Internacional de la Longevidad, muchas instituciones. Y la verdad que no tuvo desperdicio, porque se habló desde lo más natural hasta sexualidad en pacientes terminales. Date cuenta que el abanico fue inmenso. Y se habló sin tapujos y se habló no los profesionales solamente, sino las propias personas mayores dando sus testimonios o los hijos de las personas mayores en viejos, en personas, yo digo viejos con todo el amor del mundo y creo que es una hermosa palabra, pero para los que se ofenden ya ahora decimos personas mayores por convención. Pero escuchar algunos testimonios de hijos de personas mayores que estaban en instituciones de larga estancia, con la naturalidad que aceptaron que su papá tuviera una relación, entre comillas. Y quiero aclarar, para los que por ahí tengan alguna duda, que la relación es cortejarse, es afectividad, es besarse, es comprometerse,
es tomarse de la mano, es la mujer pintarse y el hombre bañarse porque va a ir al hogar o se va a encontrar con alguien que le hace ojitos o no, pero que esa soledad empieza a estar compartida. Conocer más el gusto del cuerpo del otro, no me toques. No, yo, porque hay viejos que no quieren ser tocados y otros que les encanta, que decimos que somos viejos toqueteros, pero sin ninguna segunda intención. Esto del contacto, esto si yo los invitara a todos ustedes que se hagan una caricia en los hombros y en los brazos, lo que están haciendo es estimulando propiocepción y es muy agradable y el cerebro lo recibe como tal y lo que hace en consecuencia es enviar una respuesta aumentando lo que llamamos neurotransmisores, que también si tenemos tiempo vamos a hablar. Entonces creo que entendemos y fíjense ustedes mismos, estamos saliendo en la radio, en un medio en Córdoba, vamos abonando, vamos sumando semillas para entender que la sexualidad no es una distracción de medio tiempo, dice Alexandro Lowen, es una forma de ser. Y de vuelta, esto de encontrar, a veces encontramos matrimonios que se la pasan, entre comillas, tal vez discutiendo o peleando, que no es pelea, que es viejo, está por llover, siempre lo mismo, no llevas paraguas, no llevas el impermeable, o esta cháchara de regañarse, en realidad esconde atrás una energía que está puesta, que es la libido que a veces se transmuta o se transforma, pero que bien puede ser considerada no como una discusión, una pelea, sino un traslado de esta sexualidad, ¿sí? Aide, yo te vuelvo un poquito a lo que viniste mencionando en clave de género. Digo, la diferencia de pensar la sexualidad en función de los géneros. Nosotros en el ILIA hemos sido testigos muchas veces, cómplices otras tantas, de un montón de parejas que se han conocido, que se han armado dentro de la institución. Parejas hetero, parejas homo, que han hecho un lindo trayecto conociéndose y bueno, y algunos se mantienen hasta la actualidad. Y pensaba en ese sentido cómo la repercusión social de los hombres en sus conquistas muchas veces es diferente todavía hoy a cuando es la mujer quien conquista. ¿Cómo ves vos hoy esta cuestión? Sí, esa vieja es una vieja verde, por ahí te dicen. Pero bueno, son los mitos, yo digo que hay que desdibujar las barreras culturales y de eso somos responsables nosotras, los viejos, las mujeres y los varones. La sexualidad es una forma de interrelación, nos estamos comunicando de alguna manera, cómo se puede y de dónde se puede. Es cierto que siempre ha sido más activo en el imaginario social la persona, el varón, pero fíjense de que en muchas culturas donde la mujer no abre la boca, pero son matriarcados, hablo de pueblos originarios, hablo de Oriente, y muchas veces son las que, digamos, llevan la voz cantante de alguna manera, aunque pareciera que hay sumisión. En muchos casos la mujer es la que incita, es la más activa, es la que se sube arriba, es la que hace cambios en estas relaciones. Y muchas veces está bueno la pregunta que me haces, porque los profesionales de la salud y los profesionales en general, cuando digo salud somos todos responsables, inconscientemente podemos desexualizar a las personas. Muchas veces cosificamos o no tenemos en cuenta, e inclusive por suerte ahora los profesionales, los geriatras, los médicos, ya empiezan a incorporar en la historia clínica alguna pregunta en relación a la sexualidad. ¿Alguno de ustedes cuando van al médico le preguntan sobre relaciones, sobre frecuencias, sobre gustos, sobre disgustos? Todo eso no existe en toda la generación anterior, en las nuestras y en muchos de ahora, saben todo sobre nuestra presión, sobre la temperatura, sobre deposiciones, sobre lo que orinamos y demás, pero de sexo no se habla. Entonces, por eso digo que estos placeres de dormitorio de la revolución de las canas es muy importante y de a poco va avanzando. Y en esta salud sexual, entender
que es una expresión de emociones y compromisos, que no tiene que ver con cantidad, pero sí con calidad de comunicación. Y ahí, no sé cómo estamos con tiempo, pero me gustaría contarles algo que aprendí y que tuve que estudiar en épocas en que trabajaba con todo lo que es la discapacidad, y que es el paraorgasmo. Ujú. ¿Alguna vez escucharon hablar esto? El paraorgasmo, en condición de diversidad funcional, lo hablamos cuando hay limitaciones, pero también tenemos una diversidad funcional las personas mayores. Y el paraorgasmo no es provocado por la estimulación de los genitales convencionales, pero es un orgasmo real en la parte no dañada o menos potente del cuerpo en el que se da. Un hombre con una cirugía de próstata que ya no tiene erección y demás, tal vez no tenga genitalidad, pero sigue teniendo sexualidad. Entonces, las zonas erógenas, supongamos de que este ejemplo no pudiera el hombre o la mujer, porque a veces también puede ser doloroso tener una genitalidad. Y sin embargo podemos llegar a un orgasmo con esta concepción de paraorgasmo que tiene autores, muchos autores, Taborda, Torres, Romero, Zuliel. Ellos hablan de que las zonas erógenas de otra parte del cuerpo, en este caso sería a lo mejor la parte superior, se hace más sensible a las caricias y provoca sensaciones de placer. A veces estaba viendo una película de una mujer que tenía, una mujer joven, que por distintas situaciones tenía relaciones con su marido una vez al año, más o menos, X problemática, pero empezaba, ella era chef y cocinaba y amasaba la carne y le ponía condimentos y empezaba a amasar, 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 y terminaba con una cosa erótica que es increíble, es decir, de que esto de la erótica, la intimidad y demás, depende de cada pareja, de cada uno lo que pueda reinventarse. Aide, Sí, es tan interesante todo lo que nos está comentando que la vamos a comprometer, porque vio cómo es en los medios de comunicación el tiempo es bien, bien. bastante tirano. De todas formas, nos gusta tener estas conversaciones y tomarnos un rato y no hacer estas entrevistas de 4 o 5 minutos solamente. Sobre todo con usted, que nos está interesando tanto lo que nos está contando. Así que la vamos a comprometer en algún otro momento, la vamos a convidar nuevamente a Voces del Espacio, porque realmente Liliana es un lujo y es un placer además no solo escucharla, sino, bueno, compartir esta conversación. Claro Bueno, que sí. perdón, muchísimo, muchísimo gusto. Y recuérdenme, cuando vuelva, que le hable del amor según los griegos. Pero sí sé de que el tiempo es tirano. Por supuesto, Gracias. Aide, se lo vamos a recordar, lo agendamos. Ha sido Aide Lenkiewicz, ¿así se pronuncia Aide? ¿Está bien? Sí, está bien, Lenkiewicz, muy bien. Bueno, Lenkiewicz en Voces del Espacio. Liliana, qué bueno, qué lindo escuchar esto. ¿Cuánto tenemos que aprender? Mientras tengamos cuerpo, tenemos deseo. La sexualidad no es la genitalidad, es poner en juego ese deseo, comunicarnos a través de ese deseo. Y qué bueno que, bueno, un especialista como Aide nos acerque esto y, bueno, que pueda compartir esto con nosotros. La verdad que celebro que Aide tenga esta claridad a la hora de compartirnos sus saberes y que esté llegando este mensaje a toda nuestra comunidad, ¿no? Qué importante es que cada uno, cada una de nosotros se haga cargo de esa sexualidad y vea cómo puede disfrutar o seguir disfrutando tanto de la sexualidad en su sentido más amplio como también de la genitalidad. Aide dijo al pasar, habló también de lo importante que esto tiene en la salud. También animarse a consultar al médico de cabecera, a quien acompañe nuestra historia de salud. Estas cuestiones que a veces con los años van sucediendo, que son normales de parte de la biología, pero que seguramente hay alternativas dentro de la salud para generar que el disfrute, el goce de la sexualidad en su más sentido integral nos siga acompañando. Así que celebro que Aide haya estado en Voces del Espacio. Seguramente la vamos a volver
a convocar y queda anotado ya el tema que nos sugirió. Sí, porque como reza el nombre de su columna, somos todos envejecientes y todos queremos transitar y tener un horizonte diverso para programar y pensar nuestras vejeces, y qué bien que nos viene todo esto. Y cuántas cosas para preguntarle, porque venimos del aislamiento, del distanciamiento, cómo eso funcionó en el cuerpo, qué ha pasado con la sexualidad, pero la vamos a comprometer porque la hemos convertido ya en amiga de este programa, así que la vamos a invitar nuevamente. Gracias, Aide. Gracias, Muchísimas Liliana. gracias. Muchas gracias.